Buenas tardes, ¿cómo están? Seguimos en el paro, chicos. Es impresionante. ¿Cómo irá a ser, no? Bueno, la semana pasada avanzamos con ustedes inmunidad frente a parásitos. Y ahí vimos cómo la IgE producida por un linfocito B activa a eosinófilos y basófilos cuando se une al FCR de esas células, ¿no es cierto? Y si esa IgE se une por su fracción variable al antígeno, va a ser que esas células, basófilos, eosinófilos, eh, comiencen a degranularse. Les estoy haciendo esta introducción porque ahora que vamos a ver los mecanismos de la alergia, sucede exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes han repasado en esta semana inmunidad frente a parásitos, se deben acordar de este proceso que lo vamos a volver a repetir hoy día. Bien, con ese preámbulo empezamos los mecanismos básicos de las alergias. De hecho, sabemos que la alergia es un fenómeno de enfermedad, es un fenómeno patológico, ¿no es cierto? Me tengo que limpiar mi nariz a cada rato porque sigo resfriada, van a creer, hace 15 días. Tengo todo paspado. Voy a apagar mejor voy a apagar a ver, voy a ver si puedo ubicar aquí. Voy a apagar la cámara porque a cada rato me tengo que limpiar la nariz, ¿saben? Entonces se ve muy feo. Pero bueno, ya me han visto que estoy muy bonita. Entonces proseguimos. Eh, Estamos aquí. ¿Cuál es la definición de alergia? Alergia, pues, hay muchas definiciones de alergia, pero esta es la más interesante porque es desde el punto de vista inmunológico. Es una respuesta inmune nociva para el organismo y es de tipo inflamatorio agudo, mediada por la IgE, que se desencadena en individuos con predisposición genética, los cuales, para que se produzca la IgE, primero se tiene que sensibilizar con un antígeno llamado alergeno, un antígeno externo, obviamente, llamado alergeno. Este alergeno es una sustancia que normalmente no es patógena para la mayoría de las personas, pero para esas personas que tienen la predisposición genética de hacer alergia, en ellos van a producirse este fenómeno. A la predisposición genética de hacer alergia se llama atopía. Entonces, si ustedes ven, en las películas salen, soy alérgico al maní y lo quisieron matar dándole maní. ¿Se acuerdan? En alguna película de asesinato de James Bond, por ejemplo. Pero rarísima persona es alérgica al maní. Entonces, estas personas tienen una predisposición genética. Quizás ustedes en su casa, algunos de ustedes son alérgicos y no siempre a la misma cosa. Tienen la predisposición genética a ser alérgicos y el uno es alérgico a la piña, el otro es alérgico al mango, el otro es alérgico a la penicilina. Al mango me refiero a la fruta, en realidad a la manga. Entonces, pero todos son alérgicos a algo, no necesariamente a la misma sustancia. Esta predisposición genética y epigenética estaría explicada por una modulación diferente de la respuesta inmune a factores ambientales llamados alergenos, como el CD14, el clúster de diferenciación 14 en los linfocitos B, o el TLR4, que es el receptor de linfocitos T4. Puede haber una predisposición genética en las células que controlan la integridad de las barreras corporales. Puede ser una célula dendrítica o un macrófago, o genes que generalmente están codificados por lo que se ha encontrado en el gen 5, que van a regular en parte esta
predisposición a la alergia, a la respuesta inmune nociva. Von Pickett fue el primero que acuña la palabra alergia en 1906. Y él define alergia como una hipersensibilidad del organismo frente a sustancias exógenas llamadas alergenos, ya que dan alergia. Y alergia viene de alor ergon, que significa reactividad alterada. Obviamente, estos pacientes tienen una reactividad alterada y por eso hacen este fenómeno de hipersensibilidad. Esta reactividad alterada requiere, como habíamos indicado en la primera diapositiva, que previamente haya habido una sensibilidad o una sensibilización frente a esos alergenos. Por tanto, el proceso de alergia tiene dos fases. La fase de sensibilización, donde el alergeno que ha ingresado a nuestro organismo es recepcionado por una célula fagocítica, que luego se transforma en una presentadora de antígeno, y esta va a presentar el antígeno al sistema inmunológico específico, pero los linfocitos B no producen IgM, IgG, sino IgE. Esa es la primera fase, que es la fase de sensibilización. La segunda fase es la efectora, que se produce cuando por segunda vez ese individuo tiene contacto con ese mismo alergeno y aparece entonces el fenómeno de alergia, es decir, la hipersensibilidad. Atiéndanme esto, por favor. Es importante para ustedes que van a ser farmacéuticas. ¿Ya estudiaron la penicilina en farmacología? ¿Todavía? Hola. ¿Ya estudiaron la penicilina, chicos? ¿Ah? Sanga, ¿estudió la penicilina en farmacología? Se fue Sanga, no está. No, Licen, solamente se vio como parte de la familia de los antibióticos, no se ha hecho un estudio en sí. Solamente la nombraron. Casanova, Sí, ¿usted pasó penicilina? ¿Solo la nombró su docente? sí, no se hizo un estudio a fondo de la penicilina. ¿Un estudio sobre qué? ¿No estudiaron la penicilina? ¿No tienen 3 hojas escritas de penicilina? No, doctora. Efectos colaterales, efectos adversos de penicilina, ¿no vieron cuando vieron farmacología? ¿Campero tampoco? No, doctora, no vimos todo eso. ¿Y entonces qué vieron cuando aprendieron de penicilina? En general, que es parte de los antibióticos. ¿Y que mata a qué gérmenes? Bueno, entonces les voy a comentar, porque me parece rarísimo que ustedes no hayan visto nada en penicilina. Cuando se estudia penicilina, sí o sí, la docente enseña los efectos adversos de la penicilina y es la alergia. Les tienen que haber enseñado porque ustedes van a vender penicilina y a lo mejor van a aplicar penicilina al paciente. Entonces, les voy a explicar, atiendan. Yo les estaba dando el ejemplo de alergia, imaginando que dominaban la penicilina, ya que en farmacognosia tienen que haber llevado penicilina y en farmacología también. Bueno, pero
Como no han llevado, entonces aprenderán en este instante. Atiendan, chicos, por favor, esto es importantísimo. Cuando un paciente se va a colocar penicilina y se coloca penicilina por primera vez, nunca la primera vez va a ser fenómeno de alergia. La penicilina es un antibiótico que hace unas alergias tan terribles que el paciente se puede morir en menos de 3 minutos ahí colocándole la inyección. Por eso es que los efectos adversos de la penicilina siempre se estudian. Entonces, imaginémonos un paciente que se ha colocado por primera vez penicilina. Como produce muchas alergias y ese paciente justamente era un paciente alérgico, esa primera vez que se coloca penicilina, ya sea a los 2 años, 3 años, 5 años, 8 años, sería la fase de sensibilización, la 1 que estamos viendo en la pantalla. Eso significa que él no va a tener alergia la primera vez, porque es la primera vez que está recibiendo esa sustancia, ese antibiótico. Más bien el antibiótico va a ser captado por el macrófago o por la célula dendrítica. Una de ellas se transforma en célula presentadora de antígeno, lleva la penicilina al ganglio más cercano y en ese ganglio más cercano se activa el linfocito T, luego el B, y este B comienza a producir IgE antipenicilina. Esa es la fase de sensibilización. Pero ustedes saben que la penicilina normalmente se pone una sola dosis. Bueno, este paciente en esa primera dosis se sensibilizó, fase 1 de esta diapositiva, aquí. Meses o años después, nuevamente se tiene que poner penicilina, porque tiene una infección por gram positivos. Ahí se usan las penicilinas. Y está otra vez con una inflamación de garganta por estreptococo piógenes, vamos a suponer. Entonces, el que le va a poner la penicilina, que pueden ser ustedes farmacéuticas, le van a preguntar a la mamá, ya que el ejemplo era de un niño, señora, ¿ya le han puesto penicilina antes a su hijo? Y la mamá, que es muy cuidadosa con su hijo, nos va a contestar, les va a contestar a ustedes, sí, doctora, yo le puse ahora unos 4 años. ¿Y es alérgico? No, doctora, no es alérgico. ¿Estás segura? Sí, le pusieron, me acuerdo perfectamente, y no le pasó nada, contesta la mamá. Aunque eso les hubiera dicho, ustedes tienen la obligación de hacer la prueba para alergia, ya sea depositando una gotita de penicilina en el ojo del paciente o inyectando subcutáneamente en el brazo una gotita de penicilina y esperan a ver qué reacción hay 10 minutos. Si el ojo se le coloca rojo, se le pone rojo, o si han hecho la prueba subcutánea y se pone rojo el lugar donde han colocado la penicilina, significa que ese niño está haciendo alergia, va a hacer alergia porque fue sensibilizado en su primera colocación de penicilina. De ahí la importancia de entender que cada vez que vamos a poner penicilina, tenemos que hacer la prueba de alergia, ya sea en la conjuntiva o ya sea subcutánea, ¿ya? Entonces, ¿entendieron bien el ejemplo? La primera vez en la fase de sensibilización, donde se van a producir anticuerpos anti el alergeno, en este caso penicilina. La segunda, la tercera, la cuarta vez que se coloque penicilina al paciente, va a haber más y más y más producción de IgE porque hay más alergeno. Y aparece la fase efectora con una reacción de hipersensibilidad inmediata. Por eso el paciente puede morirse ahí mismo. ¿Ya? Yo creo que esto ustedes lo pasaron en farmacología. Vuelvan a leer. Es imposible que nos hayan pasado efectos adversos de la penicilina. Y en la fase de sensibilización,
introduce un término que se llama atopía. Atopía se introduce, fíjense que si ustedes se acuerdan en la diapositiva anterior, alergia, ¿está? Fue por Pickett definida en 1906. Recién ahí se estaban estudiando fenómenos raros de alergia, que eran enfermedades al consumir algún alimento, por ejemplo. 10 años después aproximadamente, en 1922 o 12 años después, Oka introduce el término de atopía. Y se llama desde entonces atopía a la respuesta de enfermos a algunas sustancias, que en general estas sustancias son inocuas para el organismo, pero para ese individuo son nocivas y dan alergia. Por ejemplo, el polen. Él se encargó de estudiar un sinfín de pólenes y de ver que había personas que jamás se enfermaban con el polen, pero de pronto había una que otra que tenían alergia al polen y les daba asma. Entonces dice, esto es una atopía, que significa fuera de lugar. Es una respuesta rara. Nada que ver, dirían ustedes. Hoy en día se usa mucho el nada que ver. ¿Ya? Para que se den una idea. Bien. Si tienen alguna duda, me preguntan. Esta facilidad para la producción de IgE en estos pacientes atópicos es la base de las enfermedades alérgicas entonces, ya sea conjuntivitis, ya sea asma, ya sea urticaria, cualquier signo de alergia o atopía. Siempre se va a producir IgE. El sistema inmunológico en estos pacientes debería producir absolutamente nada, ¿no es cierto? Porque son sustancias que el organismo debería considerarlas normales, no nocivas. Pero en estos individuos las considera nocivas y en lugar de producir IgG, como ha pasado con todas las infecciones parasitarias, bacterianas, virales, va a producir IgE. Bien. Entonces todo lo que hemos dicho está aquí como fisiopatología. La alergia se inicia con la llegada del alergeno que activa el linfocito B, previamente sensibilizado, que produce IgE específica. Estas IgE se unen a la superficie de basófilos de mastocitos o eosinófilos por el FcR, que es el receptor de fracción constante. Si el basófilo, imaginémonos, unido a una IgE o un mastocito, que es el basófilo que salió fuera del vaso, ¿no? Al extravascular, y se llama entonces mastocito, o un eosinófilo se une a una IgE, tenemos que imaginarnos que es como tener un fusil cargado y activado, listo para disparar. Así estaría entonces este basófilo o este mastocito o el eosinófilo. Cuando esta IgE se une a su superficie, ellos están listos para degranularse, para soltar sus gránulos. Estas células que están en tejido, mastocitos, porque los basófilos están en vaso, los mastocitos y los eosinófilos que han salido al extravascular, siempre están debajo de las mucosas, de cualquier mucosa digestiva, conjuntival, nasal, respiratoria, o dispersas en el tejido epitelial, activas hasta 12 semanas, quiere decir 3 meses, cargadas con la IgE. Imaginémonos eso. Entonces, durante 12 meses, durante 12 semanas, es decir, 3 meses,
ese individuo está listo para hacer una alergia, porque sus basófilos están unidos a la IgE, sus eosinófilos también, o sus mastocitos. Entonces no es nada más que de nuevo ingrese el alergeno a ese individuo, inmediatamente le viene la alergia, porque esos basófilos estaban preparados para desgranularse cuando la IgE, por su fracción variable, se una al alergeno. Y ahí se van a liberar los gránulos, es la desgranulación. Entre los gránulos tenemos histamina, leucotrienos, prostaglandinas, entre otros, y van a ocasionar las características de signos y síntomas de alergia. Lo que hemos hablado está aquí en resumen. Entra el alergeno por primera vez, llega a un macrófago que lo fagocita y se convierte en una célula presentadora de antígeno, y esta corre al órgano secundario más cercano del sistema inmune, que es un ganglio. Se lo presenta al linfocito T maduro virgen, pero en estos individuos, como hay esta susceptibilidad, este linfocito T, en lugar de formarse a un T helper 1, se transforma en un T helper 2, estimula los linfocitos B, y los linfocitos B van a producir IgE, que secretan al medio externo, que serían los vasos sanguíneos, y también estas IgE salen al extravascular. Y esta IgE se une a un mastocito. Este mastocito va a estar listo para unirse a un antígeno que lo ha sensibilizado. Apenas se encuentra con este antígeno, existe la degranulación de este mastocito y van a producir todos los efectos clínicos esperados. Asma, si es que ingresó el antígeno por vía respiratoria. Fiebre del heno, también se ingresó el antígeno por vía respiratoria. Urticaria, si el antígeno ingresó por piel. Diarreas, colitis, serían colitis alérgicas, si el germen ingresó por vía digestiva, etc. Entre los gránulos, y esto ya lo vimos la semana pasada, los mediadores más importantes o más conocidos o más estudiados son la histamina, la heparina y los factores quimiotácticos. La heparina, la histamina es la principal, ya que ella es la que va a producir enrojecimiento e inflamación, aumentando la permeabilidad capilar, causando vasodilatación y causando los principales signos de alergia. La heparina actúa como un anticoagulante y inductor de respuesta inflamatoria. En cambio, los factores quimiotácticos, como su nombre lo indica, atraen a células efectoras que participan en la respuesta inmunológica tardía de hipersensibilidad, como eosinófilos y neutrófilos. Bien. Aquí tenemos mediadores secundarios. Entre los mediadores secundarios de una respuesta alérgica van a estar leucotrienos, prostaglandinas y factor de agregación de plaquetas. Y esto ya lo vimos. Bien. Voy a pasar esta diapositiva si puedo, no quiere pasar. Ay, se tranca mi máquina. A ver, aquí sí quiere pasar. Ya, entre los signos y síntomas que va a tener nuestro paciente. Miren, inicia con urticaria, con la voz ronca, con un espasmo de glotis, que lo puede llevar a la muerte o a
un proceso inflamatorio bastante grave, que si no lo lleva a la muerte, pues hay que internarlo para hacerle el tratamiento adecuado, sobre todo con antihistamínico, ya que ellos van a neutralizar a la histamina. Entre los síntomas vamos a tener urticaria, como esta, voz ronca, sibilancias, es decir, como asma, que silba al respirar, dolor abdominal, diarreas o colitis alérgicas, dificultad para deglutir con edema de glotis, que puede llevar a la muerte del paciente, picazón, mareo, congestión nasal y por último el el desmayo y la congestión nasal. Entonces, todos estos signos y síntomas son los más frecuentes en los fenómenos de alergia. Puede haber también náuseas, rinorrea, angiodema, dificultad en deglutir, vómitos. Y aquí podemos ver, miren, un edema de lengua. Este paciente no puede respirar porque toda su lengua ocupa la cavidad oral. Entonces la nasofaringe se retrae o también puede ser que se hinche. ¿No? ¿Qué vamos a hacer para contrarrestar una alergia? Le vamos a poner un antihistamínico, ya que la principal sustancia de la degranulación ha sido la histamina. Entonces, en el comercio existe el antihistamínico, que es donde se va a meter el tenedor. Perdón, no es el tenedor. El antihistamínico que se le va a dar al paciente con una cucharilla, no con un tenedor, para que contrarreste la histamina secretada por esta unión del basófilo a la IgE y la IgE al alergeno. ¿Ya? Aquí podemos ver una secuencia de fotos. En esta secuencia tenemos una paciente que empezó con una pequeña alergia, pero al cabo de pocos minutos ya esa pequeña alergia se irradió a toda la cara y miren, se le echó un párpado y le apareció alergia al otro lado del rostro. Comienza el paciente a tener dificultad de deglutir y luego se hincha, como aquí. Miren cómo se hinchó. Y no puede hablar, no puede deglutir y está aún así a minutos de fallecer. ¿Ya? Entonces, esta diapositiva es sumamente gráfica para saber la importancia. Por eso es que me sorprende que no hayan estudiado penicilina con este detalle tan importante, porque son ustedes en sus farmacias que muchas veces van a poner este antibiótico y es usado todos los días. Entonces las alergias, en realidad, luego tomaron en los años 70 el nombre de hipersensibilidad, porque el paciente está muy sensibilizado frente a un alergeno, por eso se llaman reacciones de hipersensibilidad hoy en día. Y la definición de hipersensibilidad es la respuesta inmunitaria con daño para el organismo frente a un alergeno, que es una sustancia generalmente inocua. La clasificación de las reacciones de hipersensibilidad van a depender de si la respuesta es humoral o es celular. Y de ahí es que se clasificaron en hipersensibilidad de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, de tipo 4 y de tipo 5. La primera es la anafilaxia, la segunda es la citotóxica, la tercera es mediada por complejos, la cuarta es la celular y la quinta es la reacción de hipersensibilidad estimuladora. Vamos a ver un poco el tipo 1.
es la más frecuente, o anafilaxia. Es una respuesta inmune inmediata. Es ese que al tiro el paciente hace alergia, entra en shock y se puede morir. Basófilos y mastocitos están sensibilizados con la IgE. No se necesita activación de complemento. Los tipos de hipersensibilidad de tipo 1 o anafiláctica son la anafilaxia propiamente dicho y la alergia. Se presenta la reacción en cuestiones de segundos o máximo hasta 2 horas, por eso es de tipo 1, que sería inmediata. Hay abundante secreción de IgE que se adhiere a la superficie de los mastocitos y de los eosinófilos y de las plaquetas, produciendo gran cantidad de histamina, de leucotrienos y de prostaglandinas. Aquí tenemos, miren, esta es la paciente y luego hizo una alergia y aquí la tenemos con sus párpados inflamados, su cara completamente inflamada, edematizada completamente por una alergia. Ya sabemos que tiene que haber una inyección sensibilizante, es decir, no necesariamente inyección como en el sentido exacto de la palabra, sino significa que por algún lado de nuestro organismo se tiene que inyectar o penetrar el alergeno. Hay una difusión de ese alergeno que sería un antígeno. Luego hay la estimulación de los linfocitos B que van a producir IgE. Los basófilos, mastocitos y eosinófilos, al madurar se van a unir a esta fracción de IgE y van a viajar cargados. Y la segunda inyección de ese alergeno es el desencadenante de la alergia por la unión antígeno-anticuerpo. Aquí tenemos, miren, este bebé de bonito con una dermatitis atópica. Este paciente de bonita con su soplete es mi hija Montserrat, que ella es asmática de naturaleza. Se necesitan entonces dos componentes para tener un tipo de reacción de hipersensibilidad de tipo 1. El primero es un componente alergénico o alergeno, donde se le va a plantear a él la situación para escribírsela y entonces vamos a tener esta situación de la atopía. Como yo les dije en la primera diapositiva, el gen 5, o que sepan que es el gen 5, donde está la atopía registrada en estos pacientes alérgicos. Aquí tenemos la dermatitis atópica, la anafilaxia y el asma. Ya vimos esto, ¿no? Ay, me estoy volviendo para atrás, perdón. Bien. ¿Qué vamos a hacer en laboratorio? En laboratorio tenemos dos cosas para diagnosticar en este paciente alérgico. Uno es IgE. Obviamente todo el mundo ya sabe que va a tener la IgE elevada, ¿no es cierto? Por algo está haciendo ese fenómeno de alergia. Si no hay IgE, no hay alergia. Pero ¿por qué el médico pide entonces, si no es necesario, diríamos? Pero solicita para saber la concentración de IgE. La IgE es un método cuantitativo, me dice cuánto de IgE se tiene en ese organismo. Entonces, al sacarle una muestra de sangre, se dosificará. Ojo, se va a dosificar la IgE que está en sangre circulante, que no va a permitir estimar lo que está en el intersticio. Y además se va a dosificar la IgE que está libre, no la que se encuentra
en las terminaciones de una célula unida a un basófilo o un eosinófilo. ¿Ya? Está comprendido eso, ¿no? Entonces, esa es la IgE. Esa IgE, si el paciente está con alergia, nos va a dar altísima. Entonces uno dice, ay, ¿para qué piden IgE? Sí, se supone que está altísima porque está con la alergia en este momento el paciente. Pero es para tener una base de cuánto de IgE ha producido el paciente. Y de aquí a 3 meses, 2 meses y medio, se le volverá a lo mejor a hacer la misma prueba porque el médico solicita y se verá que la IgE ha disminuido en sangre. Es de buen pronóstico, pero sabemos que la IgE unida a los mastocitos y estos, si están unidos a la IgE en el extravascular, no lo vamos a poder establecer con esta prueba, porque esta prueba pide en este momento los alergenos de tipo IgE, y si están disminuidos, hay que tener en cuenta los mastocitos que están activados, ¿ya? Entonces hay una predisposición familiar hereditaria, tiene que haber una IgE elevada, una sensibilización espontánea, y cada vez que haya un contacto, ya sea físico, por inhalación, ingestión o conjuntival, puede haber cárcel para ellos, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado si el paciente se complica y se muere. Espérenme un segundo. Bien. ¿Cuáles son los principales síntomas cuando se tiene contacto con la sustancia alergénica? De origen ya sea animal, vegetal, microbiano, parasitario, alimenticio, o polvo, o polen, o fármacos también. Entre las características está el coriza, la rinitis, la sinusitis, la dermatitis atópica que no se sabe de dónde proviene su marca. Puede producir urticaria, prurito, bien. El tratamiento, ustedes tienen que saber tratamiento porque son las que van a vender el tratamiento para una alergia. Y ese tratamiento va a estar dado por efedrina, atropina, corticoide y antihistamínicos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este es un resumen de todo lo que hemos hablado. Los alérgenos pueden ser por picadura de insecto, puede ser algún fármaco que tomó el paciente, puede ser algún hongo, epitelios de animales, alimentos o productos químicos. Cualquier sustancia que el organismo, este organismo atópico, encuentre como dañina, va a producir IgE contra esa sustancia y nos va a producir una hipersensibilidad o alergia. Entre las enfermedades alérgicas, tenemos por picadura de insecto, ustedes saben, personas que son alérgicas a la picadura de abeja, por ejemplo. Pero esta persona, la primera vez que le pica la abeja, no le va a pasar nada. Volvemos a dar el ejemplo igual que en penicilina. Porque en la primera picadura es la sensibilización del paciente. La segunda picadura lo puede llevar a la muerte por un edema de glotis instantáneo en menos de 3 minutos. Alergia a los fármacos, ya dimos el ejemplo de penicilina. Puede ser alergia a productos industriales, sobre todo hoy en día se sabe, hay tanto producto químico que puede ser tóxico para estas personas alérgicas.
alimentos, entre los alimentos que causan alergias, miren, el 33% de los alimentos son frutas, entre ellas el plátano, el guineo como este, el melocotón y el kiwi. Yo no conozco pacientes que tengan alergia con estas frutas. Yo conozco pacientes alérgicos al maní, a la piña, a la manga. También los frutos secos tienen un alto índice de producir alergia. Y ahí tenemos la nuez, las uvas pasas, todo lo que sea pasas. Y frutos secos. 22% de los casos de alergias es por mariscos, por huevos o por albúmina, alergia al huevo, 16%, a la leche 14%, al pescado 10%, y luego porcentajes menores de legumbres, hortalizas, cereales, especias. Una de las reacciones de alergia va a ser la urticaria, que es esta pápula, esta lesión maculopapular, así se dice, que aparece y que va agrandándose y llenando toda la piel. O van apareciendo muchas máculas, una tras otra, y por eso es que se va llenando el organismo con alta pruriginosidad, es decir, el paciente está desesperado por rascarse. Las enfermedades alérgicas de la piel se diferencian de la urticaria porque la reacción se va a dar debajo de la piel, no encima de la piel. Y no va a haber ni prurito ni eritema, sino solamente inflamación, como inflamación de párpados, de laringe, de labios, de extremidades. Las alergias gastrointestinales a alimentos que se comen como huevos, como peces, pescados, maní, piña, manga. Sus principales manifestaciones son de tipo cutáneo y gastrointestinal, porque ya han ingresado por vía oral. Si volvemos a las vías respiratorias, aquí está la diferencia entre una rinitis alérgica y un asma. En la rinitis alérgica hay una inflamación, miren esta mucosa y miren esta mucosa, está inflamada. En la rinitis alérgica hay una inflamación de la mucosa nasal con exudado en la vía aérea. En el asma lo que hay es una constricción del árbol bronquial. Fíjense cómo era. Y ahora que el paciente está con asma, está completamente cerrado y edematizado, lo que hace que el paciente tenga sibilancias, ¿no? Y cuando respire, hace sonar, ¿no es cierto? Porque fíjense cómo ha disminuido el haz de luz de la zona. Hay muchísimas variedades de polen. Aquí miren algunas fotos con diferentes pólenes. Los granos de polen representan casi el 20% de las causas de alergias. Esta es una alergia estacional normalmente, porque el polen está en el periodo de polinización, que es en América del Sur de septiembre a octubre, noviembre a diciembre, más o menos. De septiembre a diciembre. Y que no de septiembre a diciembre, pues. Así es. Para nosotros son esos meses, ¿no? Porque son los meses de polinización. Hay otras personas que tienen alergia a la caspa de animales, al pelo de los animales. Y entre esos pacientes, su manifestación clínica más importante va a ser como enfermedad el asma bronquial. Se considera al asma bronquial alérgica como una enfermedad multifactorial porque interviene en su desarrollo y mantenimiento factores ambientales, sobre todo en hermanos gemelos, ¿ya? Los componentes ambientales están formados por alergenos que no se sabe exactamente en un paciente
cuál es el alergeno que le está causando su alergia. Y se tendrá que investigar ese detalle. En el asma bronquial, en la parte de abajo podemos ver, este era un bronquio normal y aquí se ha contraído porque se ha inflamado. Entonces los músculos que rodean a los bronquios tienen un tono normal, un flujo de aire normal y finalmente el músculo esquelético de esa zona se contrae con se contraen alrededor de los bronquiolos, provocando este estrechamiento que vemos aquí, lo que va a llevar a la sibilancia. Bueno, esta es otra imagen idéntica, miren, un haz ancho y un haz delgado. Vamos a hablar un poquito de lo que es un asma bronquial alérgica desde el punto de vista de diagnóstico clínico, ya que consideran al asma bronquial alérgico una enfermedad multifactorial, donde existirían más de 50 laboratorios que estarían diagnosticando esta patología. En la fase aguda del asma se va a iniciar con un espasmo bronquial. En ese momento va a haber una hiperproducción de IgE por una degranulación de neutrófilos o de varios neutrófilos. La fase tardía, que llega entre las 4 a 8 horas después de haber presentado la piernita de 3 meses gordita. Bueno, me estoy imaginando un niñito con unas piernitas gorditas y que está haciendo su primera alergia, chicos. Entonces, en la fase tardía, luego de 4 horas, hay interacción de citoquinas, dando ese proceso inflamatorio que se puede manifestar en esas piernitas del bebé. La prolongación del proceso inflamatorio, si no se lo quitan, si es que el alergeno sigue llegando también, pues provoca hiperplasia e hipertrofia de músculos prebronquiales. Se va a buscar el alergeno. Existen algunos laboratorios que hacen las pruebas de búsqueda de alergeno, pero en realidad el que tendría que hacer la prueba es el médico dermatólogo. Por lo menos el médico dermatólogo nos hace creer que él es el único que puede hacer estas pruebas. No lo sé. Habría que estudiar la parte legal. ¿Ya? Entonces, si yo quiero buscar el alergeno, tendré que hacer algún tipo de test cutáneo, como una intradermoreacción, como las pruebas de parches o de escarificación, para ver mm, qué sustancia se ha puesto en contacto con la piel, con la intradermoreacción, con los parches, con la escarificación, para ver la posibilidad de eliminar a ese agente invasor. En laboratorio, ¿qué es lo que vamos a hacer en realidad? Como no tenemos los test cutáneos, vamos a dosificar IgE. Eso le vamos a ofrecer al cliente o al médico. Miren, nosotros tenemos una IgE para que pueda realizarle al paciente y va a tener rápidamente su resultado y de aquí a un mes controlamos si hay déficit o ha crecido normalmente, ¿no es cierto? No crecido, sino se ha detectado en valores normales al hacer la prueba por un CLIA, por ejemplo. En algunos países ya se mide la histamina. Nosotros no tenemos esa medición, pero es bueno que sepan como cultura general. Y se calcula la eosinofilia porcentual. Los eosinófilos son de 0 a 1%, pero cuando hay una eosinofilia marcada, que nosotros la podemos diagnosticar en laboratorio,
pues las vamos a entregar en porcentaje dentro de lo que es nuestro hemograma. ¿Ya? Los alimentos que van a producir infecciones alérgicas, reacciones alérgicas, están los mariscos, los pescados, el pollo, las nueces u otras semillas y frutos. Entonces, todos estos son los principales agentes causales de alergias o de atopías. La leche de animales, como nosotros que tomamos la leche de vaca sin pasteurizar, pero sí hervida durante 5 minutos, y hoy en día la leche PIL que es pasteurizada, pueden llevar a la reunión al Cristo su onda, creo yo. ¿Qué vamos a ver en el Cristo? La señora mayor. Bien. El huevo. En realidad la clara del huevo, que es una proteína de bajo peso molecular, aunque sirve para hacer un bife. Es cierto. El huevo, la clara del huevo, es un alergeno principal. Las carnes contienen histamina y esa histamina es un alergeno también de cultivo oriental, occidental. ¿Qué oriental? ¿Cómo se dice oriental? Vertical, horizontal. Horizontal. El pescado fresco y de conserva también tienen histamina. Los frutos color rojo son los más alergénicos. Entonces, con mucho cuidado, el comer o tomar leche y otros derivados de la leche. Entre los crustáceos y mariscos, tenemos mariscos, crustáceos, tenemos todo tipo de granos o semillas. Entonces, habrá gente susceptible a criar dentro, dice. Perdón. Ahí tenemos algunos alimentos. Esta diapositiva es para que ustedes la lean, no se las voy a leer. Ahí vemos diferentes legumbres que producen alergias y el alergeno que va a producir la alergia propiamente dicha. Y algunos alimentos que están cociendo en este momento. Y estos alimentos se le pone aditivos, vamos a suponer, a esto que estamos cocinando. Y estos aditivos son los que nos van a producir las alergias. Entre los aditivos están los colorantes, incluso los colorantes naturales como el colorante rojo, por ejemplo. O algún producto de origen animal como la manteca. El colorante amarillo, la cúrcuma, el azafrán, son muy alergénicos. Por eso es que a veces no son los mariscos, chicos. A veces es el colorante que se le puso al marisco. Y como a uno le dio alergia, uno dice, ay, me dio alergia comiendo mariscos, no como más mariscos. Pero en realidad no fue el marisco, podía haber sido también el colorante. La cúrcuma que se usa, colorante amarillo que se usa, o los antipiretes también son altamente alergénicos. ¿Ya? Bien, aquí hay algunos aditivos. Este es el nombre del aditivo y este es el alimento. Entonces, hoy en día, para las personas alérgicas,
es que está la obligatoriedad de decir qué contiene cada recipiente, ¿no es cierto? Cuando uno compra un enlatado, en el enlatado dice, tiene tanto por ciento de sal, de azúcar, glutaraldehído, no sé, pues, lecitina, propilenglicol, lo que tenga. Entonces, el paciente que ya sabe a qué es alérgico, busca y dice, no está en este alimento el, por decir aquí, a ver, el azafrán. Entonces, como no tiene azafrán, yo puedo comerlo bien porque no tengo alergia a los otros colorantes. Y esto no tiene azafrán. Por eso es que los alimentos tienen que decir la verdad de lo que contienen para que un paciente alérgico tenga confianza en lo que come. Aquí tenemos, miren, entre los edulcorantes artificiales y que producen alergias está el aspartame, la sacarina, la sucralosa, el sorbitol. Normalmente no van a producir alergia, pero en este paciente atópico sí van a producirle alergia. Y si ese paciente atópico tiene su basófilo o su mastocito cargado con una IgE, inmediatamente la IgE se encuentre con ese azafrán o con esa, no sé, pues esa sacarina o ese aspartame, inmediatamente empieza la alergia. El segundo tipo de hipersensibilidad se llama hipersensibilidad de tipo 2 o hipersensibilidad citotóxica o citolítica. Aquí ya no actúa la IgE. Esta hipersensibilidad es de respuesta también inmediata, nos puede llevar a un shock anafiláctico, pero los anticuerpos que se están activando son de tipo IgM, IgG, como por ejemplo las reacciones en las transfusiones sanguíneas. Esperen un ratito, voy a cerrar esta puerta que se abrió. Ya. Reacciones de transfusiones donde hay una incompatibilidad del sistema ABO, por ejemplo, en un recién nacido, en trasplantes de órganos, en reacciones autoinmunitarias, anemias hemolíticas, tiroiditis de Hashimoto, el síndrome de Good-Pasteur, que los vimos como inmunodeficiencias, ¿ya? Y algunas reacciones a algunos fármacos como clorpromazina o amidopirina, que nos van a dar ciertos tipos de alergias llamadas hipersensibilidad de tipo 1 desde el punto de vista inmunológico, ya que no hay IgE y está mediada por IgM y IgG. La hipersensibilidad de tipo 2 también es de respuesta inmediata. Ese momento le da alergia al paciente, por eso se llama respuesta inmediata. Pero es una reacción entre antígenos solubles y anticuerpos, donde se van a formar grandes complejos y estos complejos van al estar tratando de pasar para ser eliminados vía orina, estos inmunocomplejos se van a depositar en pequeñas arteriolas y van a producir una inflamación aguda. Van a activar al complemento, sobre todo por la vía de la lectina, y van a producir entonces destrucción. Entre los alergenos que producen hipersensibilidad de tipo 3 están las proteínas, muchísimas proteínas animales, algunos fármacos, productos bacterianos, productos micóticos. Por eso los pacientes alérgicos no pueden comer, por ejemplo, el queso Roquefort, que esa parte azul del queso es un hongo. Y entonces estos pacientes atópicos pues van a hacer alergia al hongo del queso que están comiendo, ¿ya? Aquí tenemos en hipersensibilidad de tipo 2, van a disculpar que esta diapositiva, a ver, la voy a acomodar, no está en su sitio, ¿no? Debería estar aquí para estar en su sitio, ya, porque es de hipersensibilidad de tipo 2.
Ahí tenemos una serie de enfermedades, el antígeno Diana, la fisiopatología de alergia y finalmente los efectos, que pueden ser efectos de alergia no solamente de urticaria, sino miren efectos internos como hemólisis, llevándolo a la anemia al paciente, exceso de reticulocitosis, que significa que se están regenerando los glóbulos rojos en médula, o unas bullas, o unas vasculitis, hemorragias, nefritis, todas ellas de hipersensibilidad de tipo 2. La de tipo 3 es esta respuesta inmediata con intervención de IgM, IgG e IgE, activando al complemento. Llamada también reacción de Artus, donde va a haber un bloqueo de vasos sanguíneos cuando el antígeno circulante y al cual está ya unido el antígeno y otro antígeno que se encontró por ahí, de otra bioquímica que vive o que tiene su laboratorio aquí a media cuadra, vamos a suponer, y que el paciente de ese laboratorio está presentando anticuerpos que al circular forman complejos que bloquean también las arteriolas, como yo les indicaba ahora unos 5 minutitos atrás. Bien. Algunos ejemplos clínicos son de hipersensibilidad de tipo 3, lupus eritematoso sistémico, que lo habíamos visto como una enfermedad autoinmune. Pero en esta enfermedad autoinmune, además, hay un proceso de hipersensibilidad de tipo 3. En la glomerulonefritis estreptocócica, que ustedes la estudiaron cuando llevaron bacteriología, y cuando el estreptococo piógenes ataca vía piel formando los abscesos, al paciente le puede venir una glomerulonefritis postestreptocócica. No así cuando el estreptococo está en garganta, que en ese caso lo que le va a producir no es una respuesta de alergia, sino es una respuesta del sistema inmune. Solamente. Bien. La hipersensibilidad de tipo 4, llamada también hipersensibilidad celular o retardada, en ella se tiene una respuesta tardía, por eso es una hipersensibilidad retardada. Fíjense, por eso se llama inmediata y retardada. Aquí la reacción alérgica va a dar 3 a 4 días después. Imagínense, no en ese momento. Se va a dar 3 a 4 días después. Está mediada por linfocitos T. En cambio, las de inmunidad inmediata están dadas normalmente por inmunoglobulinas, ya sean de tipo IgM, IgG o IgE, ¿no es cierto? Los alérgenos van a ser... Ay, sí, es que lo dejé en el laboratorio, me lo están trayendo, gracias. Justo estaba saliendo. Entonces, perdón, van a disculpar que me estaban trayendo el celular de mi trabajo. Ya. Los alergenos son, en este caso de hipersensibilidad de tipo 4, pueden ser virus, bacterias, productos químicos, en el que el individuo, el paciente, va a tener estas reacciones alérgicas como las que ustedes quizás estudiaron en bacteriología cuando vieron la reacción de Mantoux o las intradermosreacciones para sífilis y para tuberculosis, ¿no? O las dermatitis de contacto que tienen los niños con materiales extraños como los pañales, o dermatitis en piel como pacientes que se tiñen el cabello y después les
les da una dermatitis seborreica en el cuero cabelludo, ¿cierto? O personas que tienen alergias al metal de los aros y solamente pueden usar aros de oro porque si no les viene alergia. Quizás ustedes han conocido a alguna persona. La hipersensibilidad de tipo 4 es también llamada hipersensibilidad tardía porque requiere varios días para que suceda el fenómeno de la alergia, ¿no? Sí, ya, gracias. Va a estar mediada entonces por la inmunidad celular, que son los linfocitos T. Tanto CD4 como CD8, es decir, inmunidad innata e inmunidad específica, van a estar implicados en este tipo de hipersensibilidad. Algunas alteraciones producidas por este tipo de hipersensibilidad, fíjense, este paciente con lepra, la lepra lepromatosa, que va a dar estas manchas y esto sería la hipersensibilidad. ¿Ya? Los signos de tuberculosis, los signos de lepra, como los nódulos que se forman, son alteraciones producidas de tipo de hipersensibilidad retardada. El rechazo a los trasplantes también. En la hipersensibilidad de tipo 4, si lo vemos en este gráfico, sucede lo siguiente. Por la parte de abajo la hipersensibilidad y por arriba lo normal. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, fíjense, esta es una célula presentadora de antígeno que fagocitó al germen, lo presenta en el complejo mayor de histocompatibilidad, se va al ganglio más cercano, lo presenta el linfocito T, CD4. Lo normal es que este CD4 sea un helper 1 y va a producir interferón, citoquinas y va a activar a los macrófagos, va a producir inflamación, etc. Pero si este es un linfocito TCD4 de hipersensibilidad, va a transformarse en un T helper 17. Y fíjense, en lugar de producir interferón y factor de necrosis tumoral, va a producir interleuquina 17, interleuquina 22, lo que va a hacer un fenómeno de inflamación y de lesión tisular por este proceso inflamatorio. Esa es una hipersensibilidad retardada, inflamatoria e inmunitaria. Y la citólisis que va a suceder, esto es inmunidad innata, ¿no? Esta ya sería la inmunidad adaptativa. Se van a formar a partir de aquí, linfocitos T, todo esto sucede primero, linfocitos T CD8. Estos CD8 se van a unir a las células que están presentando al antígeno y esta destrucción masiva de células nos va a llevar a estos mecanismos de hipersensibilidad mediadas por linfocitos T, pero que esta hipersensibilidad de tipo 4 es una respuesta inmunológica adecuada desde el punto de vista inmunitario, porque así se va a destruir al agente invasor que está dentro de la célula. Pero va a producir un daño en el organismo al matar tantas células y a ese daño se lo ha incluido dentro de las hipersensibilidades. Sin embargo, ese daño no es un daño a una célula sana, porque fíjense, el daño, la lisis se está haciendo a una célula infectada, como podemos ver aquí, ¿no es cierto? No es a cualquier célula. Pero para tratar de completar todos los daños que se pueden observar en los tejidos humanos, se los clasificó dentro de las hipersensibilidades, y sería la hipersensibilidad de tipo 4. Entonces, si se fijan, la hipersensibilidad de tipo 4 es una reacción natural de defensa frente a un agente patógeno. Claro, ahora, si yo hiciese una prueba de laboratorio para diagnosticar tuberculosis como la prueba de la tuberculina, entonces sí estoy produciendo una lesión sin que esté el agente agresor, sino porque yo le estoy introduciendo al agente agresor al introducirle el PPD, que es la prueba de la tuberculina. Es otra cosa, ¿no? Ahí la mano del hombre está obrando para que se vea
la reacción de hipersensibilidad. Bien. Esta es la prueba de la tuberculina, el negativo. Tiene una reacción inmunológica de edema y de pápula que va a ir de extremo a extremo hasta de 5 milímetros solamente. De 5 a 9 milímetros es una reacción indeterminada y una reacción positiva es mayor a 10 milímetros para el diagnóstico de tuberculosis por esta prueba de Mantoux. Perdón. Los granulomas que se presentan en diferentes enfermedades, como aquí tenemos una gama de enfermedades que producen granuloma. A ver, ¿dónde están mis granulomas? Aquí creo que los saqué. Entre esos, lepra, tuberculosis, sífilis terciaria, donde se van a presentar granulomas, o en algunas leishmanias. Aquí está, este es el cuadro. Son enfermedades que van a producir este granuloma, que es una hipersensibilidad de tipo 4. Y algunas enfermedades que no son infecciosas, como enfermedades causadas por silicio, la sarcoidosis, que es de origen desconocido, enfermedades causadas por metales. Voy a acomodar esto, causadas, aquí le falta la A. También, ¿ya? Bien. La hipersensibilidad de tipo 5. La hipersensibilidad de tipo 5 es una hipersensibilidad que se llama estimuladora. No sé por qué no quiere guardar nada. Mi computadora está otra vez así. Dios mío. Bueno, esta hipersensibilidad de tipo 5 o estimuladora está mediada por anticuerpos y antígenos celulares. Es una nueva hipersensibilidad que se añadió. Cuando ustedes lean en los libros de hace 10 años atrás, solamente había esta hipersensibilidad de tipo 4. La hipersensibilidad de tipo 5 también es una hipersensibilidad que se ve en patologías como la enfermedad de Graves-Basedow, que nosotros ya la vimos, cuando hay una respuesta de inmunidad secundaria, ¿no? De enfermedad autoinmune secundaria, como en la enfermedad de Graves-Basedow que yo les decía, donde hay una hiperestimulación de la tiroides por un crecimiento tumoral, ¿ya? O sea, por un exceso de crecimiento de estas células. Pero aquí se le estudia como una hipersensibilidad estimuladora, porque hay alguien, que sería esa célula cancerosa, que va a estimular a la producción de grandes cantidades de hormonas. Y la hipersensibilidad innata, como la coagulación vascular, intravascular diseminada o reacción de Schwarzman, es la que se produce cuando hay una sepsis, o la hiperactividad del complemento C3, o la septicemia para gram negativos y el shock hemorrágico por dengue, donde vamos a tener este tipo de hipersensibilidad llamada hipersensibilidad innata. Esta gráfica es el resumen de lo que hemos visto hoy, es la última gráfica. En los mecanismos de alergia tenemos el alergeno, que va a llegar al complejo mayor de a la célula, que luego se transforma en complejo mayor de histocompatibilidad, en una célula presentadora de antígeno. Y esta célula presentadora de antígeno, al presentar al linfocito T helper, en lugar de ser un helper 1, se transforma en un helper 2, habíamos dicho. Y este helper 2 va a estimular a que los linfocitos B, mediante la interleuquina 13, produzcan IgE. Esa IgE va a unirse a los basófilos, y así los basófilos van a estar listos para que cuando encuentren al alergeno degranular y producir en su degranulación histamina, leucotrienos, prostaglandinas, citocinas y otros, ¿no es cierto? Igual sucede que este linfocito T helper 2 va a secretar
interleuquina 5, que va a hacer que en médula ósea, la célula madre, comience a madurar hacia grandes cantidades de eosinófilos. Y eso nos va a llevar a el mismo fenómeno, porque tanto mastocitos como eosinófilos tienen el mismo fenómeno de degranulación, y dependiendo de dónde sea la degranulación, vamos a tener los diferentes mecanismos de hipersensibilidad, ya sea asma, rinitis, eczema, etc. Con eso terminaríamos el tema. ¿Tienen alguna pregunta? No, Licen. ¿Está todo comprendido? Déjenme un ratito que voy a grabar quiénes están de participantes. Tú, Almaraz Andrade. Antesana Pablo está. Sí, doctora, aquí estoy. Arispe Eidi está. Sí, doctora, presente. Kawasiri está. Campero. Presente, Kawasiri, doctora. Presente, Campero, doctora. Y Casanova. Presente, Casanova. Ya. Duelas, Durán y Flores. Presente, Dueñas. Presente, doctora. Flores, presente. Franco, Gallardo y Hurtado. Gallardo, presente, doctora. Franco. No está Franco entonces. Inda, Janet y Jiménez. Janet Giovanna Villanera. Ya. Janet. Presente, Janet. Ya. Jiménez. Márquez. Presente, ¿Alguien doctora. que no haya llamado a la lista? Presente, Márquez, doctora. Márquez, Ya. presente. Franco entonces Jiménez está con también, falta, doctora. ¿no? Franco nunca contestó, ¿no? ¿Alguien que falta? Doctora, y Dígame, Janet. ¿quién habla? ¿Franco está? Y Janet, doctora. Ah, Illanes, ya. ¿Alguien más que falte? Melgar, doctora. Melgar. No escucho. Doctora, no la escuché. Melgar, ya. ¿Quién más? Sanga. Zanga, ya. Perfecto. Rubí, Bien, igual, aquí doctora. terminamos Rosa. la clase de hoy. Sí, dígame. Rubí, Rosa. igual, doctora. Ya. ¿Rosas? Sí, doctora Rosas, presente. Ya, Alejandra perfecto. Ruth, presente, doctora. Ya, muy bien. Solí, igual, Ruth doctora. Suárez, Iberto ¿no? Micha. Presente. Ya. Entonces, nos vemos la próxima semana. Doctora Rivas, presente. ¿Quién? Rivas. Rivas. Ya, perfecto. Muy bien, gracias. Hasta luego. Chao, chao.